Tú eres de Pichirrupulli. Pichirropulli, sí. ¿Dónde queda Pichirrupulli? Queda a 60 kilómetros de Valdivia hacia el sur, en la ruta 5, un costado de la ruta 5. Está como entre medio de Valdivia y Osorno. Yo conozco Osorno. Está ahí entre medio. Cuando chico fui. Uy, qué bonito. ¿Y es campo? Es un pueblito, yo le digo villorrio rural, porque hay muy poquitas casas y no hay hospital, hay una escuela, hay carabineros, hay bomberos y una posta, pero no hay semáforos, no hay banco, no hay cajeros automáticos, y toda la gente se conoce también. Anita. Ahora es menos rural que antes era más rural, siento yo. ¿Y tú, y en qué colegio fuiste ahí? ¿Al colegio o ibas a otra parte? Sí, pues estudié ahí en la escuelita de Pichirropulli, la escuela FN281 se llamaba, porque tenía número, po. Una escuelita con número y después tuvo nombre. Y en esa escuela, era una escuela que tenía de primero a octavo, y ahí trabajaban mis papás también en esa escuelita, me hicieron clases Son también. profesores. Sí, pero ya se jubilaron hace años los dos. ¿Y profes de qué eran? De educación básica, general. ¿Y los dos te hicieron clases? Los dos me hicieron clases, sí. Mi mamá es profesora normalista. Pero, ¿y cómo era tener clases con los papás? Difícil, porque igual me pegaron mis cachos ahí delante de todo, pues. Uy, qué raro. Sí, no es agradable, porque tampoco uno le puede decir mamá, mi papá había que tratarlos como profesor, tía, tío, igual que los otros niños nomás. Pero no era un secreto. La gente No, sabía que no tú... era un secreto, pues si en el pueblo todo el mundo se conoce, todos saben quiénes son, todo. ¿Y tus compañeros qué decían? Es que yo creo que no se notaba, no había yo nunca sentí una diferencia en el trato, porque yo era, nunca, entonces yo tampoco sentí que para mis compañeros había diferencia, que se notara eso de que había algún trato especial, entonces no se veía. Pero en la mañana, por ejemplo, te ibas con ellos al colegio. Pero es que ellos a mí, por ejemplo, mi papá hacía ciencias naturales y matemática, algo así, como en los cursos más grandes, como de quinto a octavo. Y mi mamá hacía castellano también, pero entonces yo no los tuve primero, según los vine a tener cuando estaba más grande, claro, como entre quinto y octavo. Entonces, no, por ejemplo, cuando era más chiquitita, de primero a cuarto, yo estaba en la mañana en la casa, no tenía que ir a la escuela, y mis papás tenían que trabajar, entonces ellos se iban en la mañana, pero la escuelita quedaba al lado de mi casa, hasta como a 200 metros. Qué bonito. Pero igual raro. Pues yo para uno Sí, para es uno muy que es raro, regional. no, si de que es raro, sí. Sí. ¿Y de quinto a octavo los tuviste todo el tiempo a los dos de profesores? No, eso es lo que te quería explicar, a mi papá lo tuve por asignatura nomás, en alguna asignatura, y a mi mamá la tuve de profesora en cuarto básico, me acuerdo. Ahí a mi mamá la tuve como todo el año de profesora, me Qué acuerdo. tremendo. Sí, sí, y mi mamá igual era media, como es profesora normalista, igual tiene sus formas medias rígidas y... ¿Eres estricta? Sí, sí. Y eso de, por ejemplo, que no dejaba nunca de ser profesora en la casa también, porque estaban las vacaciones y era obligación todos los días leer, obligación escribir una copia, hacer una copia en las vacaciones todos los días, leer. Había que hacer esas cosas, aunque uno no estuviera yendo al colegio, había que hacerlo, me acuerdo. O sea, era súper estricta. Sí, bien paca, digamos la verdad. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Eh, Somos cuatro, yo soy la menor. Soy la menor de cuatro hermanos. Mis hermanos ya son grandes igual. Tengo un hermano de 55, después tengo una hermana, después viene mi hermano y luego yo. Un hombre, una mujer, un hombre y una mujer.
Berito, y tú después de salir de la escuela, la enseñanza media, ¿dónde era ahí mismo? No. No, ahí no había, ahí el colegio más cercano, como de enseñanza media, está a 10 kilómetros. Lo cual Uh, significaba, sí, está un poco lejos, igual significaba como viajar todos los días, igual el municipio ponía un bus para ir a buscar a los estudiantes a las localidades más rurales, pero mis papás no querían, porque eran bien aprensivos, mi mamá sobre todo, no quería que yo pasara eso, yo creo, cuando salí de octavo, era bien polla yo también. Entonces me mandaron interna un año a un liceo de puras mujeres, a un internado de puras mujeres que quedaba en Valdivia, en el Liceo de Niñas de Valdivia. Y ahí estuve interna un año, que no me gustó nada. Es terrible estar pero es interna. como las películas de terror de los niños, ¿o Sí, no? era un poco como cárcel de menores, una cosa así, sí. No me ¿Y no gustó hiciste nada. amigas ahí? Sí, 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 sí. Eso es bonito cómo se vive la amistad entre puras mujeres. Se generan vínculos importantes para sobrevivir ahí, porque estar encerrado y todo así, en el internado donde yo estaba también era todo muy militar, sonaba un timbre en la mañana, había que levantarse, ducharse, ir a comer, sonaba otro timbre para irse al colegio, en la tarde había que hacer unas jornadas de estudio como de 4 horas y no se podía hacer otra cosa que no sea estudiar lo que te daban en el colegio, si te pillaban dibujando porque a ti te gustaba dibujar, o si te pillaban tejiendo porque te gustaba tejer, no, eso no se podía hacer, había que estudiarlo, uy, no, era terrible. ¡Oh, qué tremendo! Y tuviste un año interno ahí. Sí, un año. Y supliqué, supliqué, supliqué hasta que me cambiaron de liceo y me mandaron al liceo ahí de Payaco, al que quedaba mucho más cerca de mi casa, y ese liceo era mixto. Y ahí empecé a viajar todos los días, viajaba en esta micro que nos iba a buscar a todos los estudiantes y nos llevaba directamente al liceo y después hacía lo mismo del liceo, nos llevaba al pueblito, Pichirrucuy. Ahí estudié de segundo a cuarto medio. Terminé la enseñanza media ahí. Pero tuviste una infancia bien estricta. Sí, ¿Y sí, tú eres era. bien estricta, o no? Ahí me quedó, yo creo, tal vez. Pero, por ejemplo, cuando eres ayudante en alguna asignatura, que ¿eres Sí. estricta? Para algunas cosas sí, hay cosas que sí, pues, no sé, pero es que yo creo que tiene que ver con el modo como yo veo, entiendo cuando algo es importante para uno, cómo hay que mostrarse ahí en esos detalles de llegar a la hora, por ejemplo, no andar sacando la vuelta, no excusarse tanto, no sé, por ahí me vienen, como podría decir yo, lo estricto y disciplina. Pero tú al salir del colegio, ¿tu vocación cuál era? ¿Era el Mi teatro ya? vocación, lo peor es que no sabía nada, pues, para dónde iba la micro. No sabía nada, no tenía idea, no sabía. Mira, me gustaba mucho la biología, también tomó el área de la salud, también me llamaba la atención. Como a mí me gustan mucho los animales, pensé mucho en estudiar veterinaria, por ejemplo, donde me gustaba la biología, los caballos, los gatos, entonces yo decía, ya, veterinaria puede ser, y el campo, todo, pero cuando vi la malla de la Austral, de la universidad, era mucha matemática y cálculo, álgebra, no sé qué, y ahí yo me descarté sola porque son matemáticas, no, nada, no quería nada con eso. Y también me gustaba mucho leer la literatura, las humanidades también siempre me gustaron mucho como esa área y mis papás como eran profes, yo dije, a lo mejor aquí puede haber algo para mí, entre la que me gusta leer y porque mis papás son profesores, y entré a estudiar pedagogía en lenguaje y comunicación en la Universidad Austral de Valdivia. Y ahí yo tenía como ramo un taller de teatro, era un ramo. Ah, qué lindo. Sí, era ramo porque, bueno, esa carrera antes era lo que se llamaba castellano, pedagogía en castellano. Entonces, siempre al profe de lenguaje de castellano le toca un poco organizar el taller de teatro en el colegio. Y por eso, pensando en eso, yo creo, hicieron este ramo que se llamaba taller de teatro y que se continuaba a lo largo de toda la escuela, de toda la carrera de pedagogía. Y también después tú podías optar si querías seguir profundizando en el teatro o te gustaban más como las artes visuales, se podía separar ahí.
Pero ya, yo entré, tomé este taller y me encantó. Yo nunca había hecho algo en la vida en lo que lo pasara tan bien. ¿Pero Lo qué pasaba, sentías? ¿ah? ¿Qué Me encanta. sentías? Es que era muy feliz, no sé, era muy feliz, me encantaba lo que hacíamos, hacíamos training, entrenamiento. Yo, ese mundo de pata pelada, trabajando con el cuerpo, sudar, jugábamos, y yo, oh, no sé, fue como, ¿en serio estamos en la universidad haciendo esto? Que para mí era puro gozo, solo gozo y pasarlo bien, y me reía, y no sé, salía así como con mi espíritu, como hacer algo, ahí hice algo que por primera vez me hacía muy feliz y me hizo muchos, ahí me empezaron a cuajar un montón de cosas también. Yo cuando chica igual me lo bailaba todo, siempre tuve como gozo en eso del cuerpo, en sentirse libre y conectado con uno mismo. Al final yo siempre me gustó todo eso, pero se me como perdió un poco nomás en el camino, yo creo. Mm. Pero nunca habías tenido ninguna experiencia con lo escénico antes de la universidad. No, no solo eso, que te digo que cuando chica me lo bailaba todo, nomás en la escuela, Claro. solo eso, sí, pero con lo escénico propiamente tal, no, con nada. La iglesia nomás fue la experiencia que yo podría decir más cercano a lo ritual. eh, sí, a lo ritual, que no tiene nada que ver con lo escénico, sino como en la Sí. dimensión, no sé si me explico, yo creo que tú me entiendes. Sí, voy la asignatura de castellano, o sea, perdón, la carrera de castellano la terminaste. Sí, la terminé, bueno, cuando encontré en este taller, hicimos una obra, terminamos ese primer año de taller, hicimos una obra, montamos las vacantes de Eurípides, una tragedia. Y fue un proceso, bueno, ese proceso fue maravilloso para mí. Todo lo que hicimos, preparar la obra, de leerla, prepararla, después los vestuarios, los ensayos, todo eso fue maravilloso y ahí conocí gente, eh, bueno, algunos compañeros también se empezaron a... Listo. El ir a la sala de clase, los chiquillos sentados ahí uno atrás de otro, el rol del profesor, todo eso como cada vez me interesaba menos. Pero yo ya iba como en segundo, tercero y cada vez me interesaba menos, pero dije ya estoy acá y voy a terminar esta carrera. Y la terminé. Me titulé, pero siempre tuve ese bichito en mí, yo me preguntaba cómo sería esto, hacerlo de manera más sistemática, o estudiar, ¿cómo decir estudiar teatro? Siempre me pregunté eso cuando me empezó a gustar esto, y yo decía, oh, ¿cómo será? ¿Y cómo será? ¿Cómo será? Y cuando ya me titulé, y ahí dije, ya, que me vi que de profesora no iba a ser muy feliz, profesora de lenguaje y comunicación. Ya ahí dije, ya tomé la decisión y dije, bueno, voy a probar, pues voy a ir a intentar postular y todo eso. ¿Y te demoraste en hacer esa gestión o fue al tiro al año siguiente de terminar de estar Lo lista? hice mientras estaba terminando pedagogía, yo empecé a hacer todas las averiguaciones y hacer todo eso para venir a dar las pruebas. ¿Y le habías contado a tu papá? Sí, sí, yo le conté a mi mamá, porque con mi mamá converso todas estas cosas, mi papá en realidad no entra mucho ahí. Entonces, mi mamá yo le conté y sí, pues, no, a mi mamá me ha apoyado siempre, siempre en todas mis decisiones, y me apoyó como siempre. ¿Y, y partiste como con la idea de probar o con la certeza de que ibas a terminar? Esta Es que carrera, a mí, actuación, sí, sí. no, también con la certeza de que lo iba a terminar, porque ya era mucho también, ya yo no me podía dar este tremendo lujo, porque era un tremendo lujo, una segunda carrera, lo que significa en este país hacer todas esas cosas, la deuda, la plata, y me estaba dando este tremendo lujo de entrar a estudiar teatro a esta tremenda universidad, yo tenía que venir a hacerla, a terminarla, si me metí en la pata del caballo no me queda otra que terminarla.
Ya, pero ¿cómo fue esa venida? Porque cuando tú estabas en Valdivia, en la carrera de castellano, ¿vivías solo en Valdivia o ibas, Sí, viajabas pues, todos los días? sí. Sí, pues bueno, cuando me vine para acá fue más o menos igual, pues me vine y me quedé una semana, unas par de semanas en la casa de una amiga allá en Peñalolén, mientras encontraba un lugar donde vivir más cerca acá del campus, más cerca y que estuviera de acuerdo con mi bolsillo, que yo pudiera pagar una pieza o compartir algo con alguien. Y así fue, pues. Eh, Me vine, estuve ahí unas semanas en la casa de ella y mientras tanto ahí me conecté con gente y llegué a la casa a través de unos amigos de la Unión del Sur, llegué a vivir acá, a donde otros amigos que del sur que vivían acá y ahí. Pero Benito, ¿y el examen de admisión, cómo fue ese proceso? Eso fue muy, me vine en la noche en el bus, llegué en la mañana, fui a la universidad, di el examen, las ¿Y pruebas, todo. sabías, te ubicabas en Santiago? No cachaba nada. Un amigo me estaba esperando en el terminal y él me acompañó del terminal a la universidad, me fue a dejar a la universidad para saber cómo llegar yo. Y las pruebas eran todas el mismo día porque era admisión especial, entonces te daban todas las pruebas el mismo día. Y Especial como porque tú ya tenías una carrera. claro, por otra vía, no entré por PSU, entré Ya. como titulado de otra universidad. Entonces era la prueba todo el mismo día y ese mismo día ¿Y tomé el postulaban examen. muchos con esas características? ¿Cómo? ¿Postulaban muchos a teatro por esa Ese año, forma, por esa vía? sí, ese ¿Sí? año postularon hartos por vía admisión especial y por lo mismo ese año la universidad hizo un ingreso especial bien amplio. Por lo general, decía ahí que iban a dar como 4 o 5 cupos y ese año abrieron, yo creo que dejaron como, no sé, a 10 personas, estoy exagerando, pero dejaron ese año a hartos que habían postulado por esa vía. Ya. ¿Y cómo fue esa llegada a hacer todos los exámenes el mismo día? ¿Te habían mandado la escena para aprenderte o te lo tuviste que aprender ahí? Había que aprenderse una canción, en este Ya. caso había que aprenderse un bolero y eso, y unos textos de la escena de Godot, de Esperando a Godot. Había que aprenderse esas cosas. Pero yo no sabía si a eso sabía que actuarlo, no sé qué, no, yo me los aprendí nomás para saber no sabía qué había que hacer con eso, pero me lo aprendí. La canción, el bolero y el texto. Y en la prueba de la de actuación que me acuerdo, te hacían jugar con ese texto nomás, no como hacer escena ni nada de eso. De hecho, recuerdo que el profesor gritaba constantemente como, no actúen, ¿por qué actúan? Qué gracioso. ¿Y con quién lo diste? ¿Lo diste con alguien que quedó? Con todos mis compañeros, que A tuve todo al mismo después, tiempo. casi todos, sí, me acuerdo que estaba ahí conocí a Bosco, por ejemplo, en la fila, esperando para entrar a la primera prueba, ahí lo conocí, Ah, sí, él ahí también lo por conocí. venía de otra carrera, po. Tipo, la Samantha también la conocí ahí, porque la Samantha venía de haber estudiado en otra universidad, la Monse también venía de haber estudiado en otra universidad. Bueno, la Martina, otra compañera, muchos compañeros que tuve después, los conocí ahí que estaban La dando la fila. prueba. Sí, sí, fue muy Qué bonito después buena. volver a encontrarlo el primer día de clase, fue hermoso ¿Y eso. cuándo te avisaron que quedaste? Te avisan pronto, eso fue, la prueba debe haber sido como en noviembre más o menos y ya te avisan antes de marzo, en diciembre te avisan, parece, te avisan pronto para que te matricules y eso es como, sí, te avisan luego. Qué bueno. Qué emoción. ¿Y supiste acá o supiste estando allá? No, estando allá te mandan, me acuerdo un correo, parece, sí, un correo como pasó las pruebas porque es así como por etapas. Primero tiene que pasar la de movimiento, si pasas la de movimiento, pasa la de actuación, después pasa la de movimiento, si pasas la de movimiento, te toman había como una entrevista también que uno tenía que dar, y esa es la etapa final. Y ahí después te dicen, eso no te dicen si pasaste o no pasaste, te vas para tu casa nomás y ahí luego te avisan si estás aceptado o no. Y me acuerdo que estaba yo allá en el sur cuando llegué, cuando recibí esta noticia. No Pero podía ¿cómo fue, creer. po?
¿Qué No lo podía hiciste? creer, porque yo, mira, aparte yo también había ido a dar la prueba al ARSI, po. También di la prueba en el ARSI, eso fue otro viaje que me pegué, que vine a dar la prueba al ARSI y también mandé una carta, había que mandar una carta, también pensaba yo en estudiar en La Mancha, en esa otra escuela. Esas tres escuelas pensaba. La Chile era súper cara la prueba de admisión en ese tiempo, por admisión especial. Era muy cara, entonces ya dije, no, a pagar en toda universidad elegí la más barata nomás. Y entonces cuando me llega esta noticia de que había sido aceptada, también simultáneo me llegó que en la ARSI y en La Mancha. A las tres y ahí elegí, bueno, finalmente elegí quedarme en la Pontificia. Esa pontificia. ¿Pero qué estabas haciendo cuando leíste el mail? ¿Gritaste? ¿Lloraste? ¿Le mostraste a tu mamá? Se ¿Qué me hiciste? apretó la guata, se me apretó la guata, se me vino todo el... No podía... Sí, sí, yo creo que grité, salté, sí, sí. Y se me apretó la guata porque no la podía creer, sí, no la podía creer, la verdad. Porque yo sabía también que era difícil entrar a estudiar estas carreras, que no era fácil tampoco. Me imaginaba, tenía hartos prejuicios igual. Entonces, no lo veía como algo que iba a suceder sí o sí. Sabía que podía no ocurrir y que tenía que aceptarlo también, pues, si no pasaba. Perito, ¿y cómo fueron tus primeros años, tu primer año en la escuela? Maravilloso, maravilloso. ¿Gozaste? Sí, lo gocé mucho los primeros años. Mis 2 primeros años en la escuela fueron maravillosos, hermosos, en el sentido de que no fue como puro aprendizaje sin crisis. Sin crisis, me iba muy bien, trabajaba muy bien con todos los compañeros, no tuve problemas nunca con un profesor, como en el sentido de que a veces uno no se lleva muy bien con los profes o no te gusta mucho cómo trabajan. En tercero, ahí ya empezaron a ocurrir ciertas crisis que me pusieron más Pero en jaque. espérate, los primeros años, los 2 primeros años que era tan maravilloso todo, ¿cómo era la relación con el vivir en Santiago y tan lejos? Porque ahí ya no había, no se podía ir todos los fines de semana a la casa de los No, papás. po, no, po. Empecé a ir a mi casa en las puras vacaciones nomás, po. Y Vacaciones de invierno y vacaciones de verano, sí, po. No podía ir, sí. La casa, sí, pues yo siempre uno echa de menos a la familia, pero con el tiempo yo igual como tuve que salir a los 18, digamos, ya para ir a estudiar a otra parte, empecé la relación con mi familia. Yo creo que la he ido trabajando en el tiempo y en la distancia y aprendiendo que aunque no los vea todos los días, no nos veamos tan frecuentemente, el vínculo está y afortunadamente por el teléfono y todo eso uno se puede estar hablando y preguntando constantemente cómo está y quizás no necesitamos vernos tanto, tanto, tanto. Y, y en ese sentido los eché de menos, sí, pero estaba yo viviendo un momento tan álgido en mi vida, siento, aprendiendo tanto, tanto, desestructurándome en tantos aspectos también de cómo había sido antes, todo, que los disfruté mucho. Esos 2 primeros años en la universidad conocí mucha gente, hice grandes amigos. Eh, pero era una sensación de libertad, me imagino. Tipo sí, de profunda libertad y sí, Qué y lindo. de profunda libertad, de estar haciendo algo que me hacía muy feliz, que me hace muy feliz, de estar ahí y creciendo día a día. Además que fueron, como te decía, años en que me iba muy bien, bueno, siempre me fue bien en la escuela, en la universidad, pero entonces, claro, no tenía esa crisis como, ay, esto me cuesta, o que me... Ya, y en tercer año empezaron las crisis. En tercer año empezaron las crisis, sí. Ahí ¿De tuve qué, unos de qué profesores. consistían? Ah, ¿Peleabas con profesores? ¿Había profesores que tuve no un te profesor, gustaban? que no voy a decir su nombre, Ya. un profesor. Sí, pues ahí que puso en jaque porque todo lo que había hecho hasta ese momento ahí en la escuela y que estaba bien, ahora no, pues estaba todo mal, resulta que no, ya no, yo no sabía ni actuar, parece, pues.
no sé qué había estado haciendo 2 años ¿Lo pasaste ahí. mal? Lo pasé mal. Pensé que iba a reprobar ese año y que me iba a tener que ir para la casa porque no puedo pagar otro año más de universidad. Entonces yo dije, oh, y aquí se viene, sí, ahí lo pasé mal. Ahí lo ¿Y pasé mal, cómo te pero fue en ese examen? después en el examen me fue bien en relación a cómo había sido el proceso. En el examen me fue bien porque ahí, claro, como era otra comisión, otros ojos vieron otras cosas, pero recuerdo que una comisión nos dijo, porque yo era parte de un coro griego en ese examen. Entonces, un profesor comisión, recuerdo que nos dijo que había visto en nuestro trabajo el dolor de nuestro proceso, de todo el dolor que habíamos vivido durante el proceso. Entonces sí, fue ¿La duro. crisis era del grupo de este coro o era del curso completo o tuya? ¿Cómo? La crisis no, del curso completo, o sea, no del curso completo porque había gente que le iba bien y que, como siempre, ahora a mí también yo me daba cuenta ahí que ahora yo estaba pasando por una cuestión que todo el rato pasaba, que yo veía todo el tiempo también a mis compañeros pasándolo, pero pésimo en la escuela. A mí no me había tocado nomás estar en ese lugar, pero de verdad que es así el sufrimiento, y ay, que me voy a reprobar esta cuestión, que no sirvo para esto, que ese es algo Berito, Berito, y tú constante. como profesora, como pedagoga, ¿qué opinas de esta forma de hacer clase? En que los estudiantes lo pasan... ¿Tú crees que depende del estudiante o hay profesores que propician el...? Porque hay una mirada súper crítica, con justa razón para mi gusto, sobre los procesos, o sea, sobre la docencia. Se pone en cuestión el Ujú. cómo de la docencia. Sí, ¿Tú sí, qué opinas de sí. eso? Sí, yo creo que tiene que ponerse esa pregunta sobre el cómo todos los días. Sí, porque los tiempos han cambiado, yo creo. Los estudiantes que de ahora no son los mismos estudiantes de antes. Yo me siento, o sea, veo ahora que hay prácticas que ya no son tolerables, prácticas pedagógicas que ya no deben tolerarse y que nunca debieron tolerarse tampoco, Como por pero ejemplo, como tratar mal a un estudiante, tratarlo de tonto, cuestionarlo en sus capacidades, aunque yo como profesor crea que de verdad el estudiante tiene ciertos límites, no debo manifestárselo, creo. sí, sí. No debo manifestárselo porque ya estoy entrando en otro lugar que ahí es donde empieza eh, a quebrarse todo también en la relación profesor-estudiante. Hay que dar mucha confianza. De las personas que más he aprendido es el profesor que da confianza, y los maestros, directores como tú también, que hacen confiar en uno mismo y eso permite que el trabajo crezca, crea seguridad en el estudiante, en el artista, en el creador. Mm. Sí, que es súper importante lo que tú dices. ¿Tú sientes que ha habido un cambio desde que tú fuiste estudiante ahora? Sí, sí, y sí, 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 por supuesto que sí. Eh, Tampoco en la relación, por ejemplo, lo mismo, como ha ido trabajando, lo veo, por ejemplo, en el training, ya no se puede hacer el training también como se hacía antes, por todo lo que ha pasado también, por las denuncias, o sea, ha cambiado en muchos aspectos las prácticas docentes, en muchos aspectos. ¿Te gusta el cambio? Me gusta, sí, me gusta. Mm. Me gusta, pero Y creo que también, también demanda ciertas responsabilidades cuando uno es estudiante también. Y ahí generacionalmente me topo con que siento que las nuevas generaciones, claro, necesitan que las entendamos, que les demos confianza, que los apañemos, pero hay algo en ellos también que tiende a relajarse un poco ahí
y a soltarse demasiado, y a veces eso mismo los va limitando, y creo que cuando te están dando las chances, las oportunidades de ser tú mismo, de hacer lo que a ti te mueve de la guata, eso a lo único que te tiene que llevar es a agarrar ahí la rienda y empoderarte. Y bueno, estoy hablando muy poéticamente, metafóricamente, pero creo que me explico. No, sí, súper bien. Ahora, estamos claros en que este cambio se ha producido no desde la docencia, sino desde los estudiantes. O sea, Sí, por supuesto que sí, porque ellos son producto los de que una... sí, pues, ellos están demandando un mundo distinto, una forma de ser, ellos son los que y los profes van a tener que adaptarse, si no, se van nomás, pues. Si también, por ejemplo, pienso en las universidades, que no hay universidad sin estudiantes, no existe la universidad si no hay estudiantes, solo estudiantes lo que hacen la universidad, entonces... Claro, qué bien, Berito. Oye, y cuando tú estabas en la escuela, ¿cómo te imaginabas que ibas a ser de actriz? ¿Es un poco parecido a lo que eres? ¿Cómo te veías en No primer me año? imaginaba, no me imaginaba, no me... Estaba muy en el presente cuando estaba en la escuela. Me vine a pegar un poco la cachada después del egreso, ahí, un poco. Bueno, en el egreso empecé un poco más a hacer más, como ya estaba a punto de salir, ahí empecé a decirme que la actriz que quería ser que quería ser tenía que empezar a forjarla yo misma. Y era una cosa que se hacía, o sea, que yo tenía que construir. Eso lo empecé a aprender en el egreso con la maestra Alexandra von Hummel. Es tu maestrísima, ¿no? Sí. Recuerdo mucho eso de ella, que al final uno es el actor, la actriz que quiere ser, que uno quiere, sí, ¿Y cómo hacer era lo que esa, uno quiere, eso sí, y también. cómo era esa actriz que tú querías ser? ¿Qué características tiene esa actriz? Bueno, responsable, comprometida, sensible, eh, buena compañera en el oficio con los compañeros. Ya, pero tú lo que me estás diciendo son puros valores que son muy importantes y hermosos. Eh, eh, pero características arriba del escenario, por ejemplo. Eh, Tú querías ser una actriz sensible, una actriz fuerte, una actriz intensa, suavecita. no, de suavecita no, bajo ningún punto suavecita no. No, suavecita no, intensa, intensa. Sí, intensa. Que se me reviente la vena, digo, en el sentido de que me pase lo que me tenga que pasar, de entregar lo que tenga que entregar, quemarme lo que me tenga que quemar. Sí, es como el Alfredo Castro habla de un, que yo lo veo en ti, ¿eh? De un actor en estado de disponibilidad, disponible a que ocurra lo que tenga que ocurrir, disponible a la indicación del director por una parte, pero también a la experiencia de lo que ocurre sobre el escenario, y que Sí, yo lo veo pues. muy así en ti. Tu llegada a la compañía limitada, antes de eso, ¿qué hiciste? ¿O ahí partiste Antes como de eso actriz? como actriz, estuve trabajando con otros compañeros de escuela. ¿Qué hicieron? Cuando regresé, hicimos una obra argentina, Raspando la Cruz. ¿La conoces? No. Es de Spregelburg, parece, sí, es de Spregelburg, sí. Lo hicimos en ¿cómo se llama? La vitrina. La vitrina. Ya. Eso fue el año 2012, fue con otros compañeros de la escuela. Y el 2013 yo llegué a Compañía Limitada. Los chiquillos empezaron a trabajar un año antes. Bueno, ellos venían con un proyecto desde la escuela
que después luego transformaron el 2012, nosotros salimos el 2011. El 2012 hicieron esta obra Yo te pido por todos los perros de la calle, y yo llegué el 2013 a otro montaje que es La Pastora Limítrofe. Sí, sí, que era muy notable. Bueno, tus trabajos son hermosísimos. Y Vero, si yo te preguntara, ¿qué es lo que haces tú para actuar? ¿Cómo te pones? ¿Qué haces ¿Para qué? para actuar? Una ¿Cómo me cosa es el pongo? proceso, sí, pero hay un momento en que Ya. uno ya... Me concentro mucho, o sea, me concentro en el sentido de que me dispongo, sí, me dispongo, me gusta el silencio, me perturba a veces tanta chacota. Me gusta el silencio, me gusta concentrarme, dejar todo listo mucho rato antes de, idealmente, hacer todo con tiempo para tener ese momento de como de quedarme esperando lo que viene, y ahí siento que yo no lo programo, no, o sea, ahí siento que es como el cuerpo y lo que se me dispone. Yo me pongo igual muy nerviosa, soy muy nerviosa, ¿En muy, muy, muy. serio? Sí, 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 muy nerviosa. Entonces, por eso mismo es que necesito eso como del estar callado, irme como al rinconcito oscurito, eh, ese espacio como calladito conmigo un poquito. También necesito del ver a los compañeros antes, hacer el mierda, todo eso, pero el cuerpo siento que en este súper nervioso que me pongo, algo me pasa ahí que no puedo controlar yo, que no puedo controlarlo. ¿Y sabes qué? Mira, voy a contar una cosa que es bien infidencia, pero ya, cuando yo era chica iba mucho a la iglesia, mucho, 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 mucho a la iglesia. Igual, ¿Católica? sí, católica, porque mi mamá es muy religiosa hasta el día de hoy. Ya, y yo creía en Dios, igual era niña, creía harto tiempo en mi vida, todo eso creía. Pero ya, y cuando niña me acuerdo que en la iglesia, cantando, y cuando estaba muy llena la iglesia, sí, cuando estaba muy álgido el ambiente en la iglesia, y cantando ahí, como conectando, ¿sí? A mí me pasaban cosas como a nivel físico, se me apretaba la guata, me cambiaba la respiración, yo lo sentía físicamente, todo eso, la guata, los pelos, eh, y me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá qué era eso, qué me pasaba, porque, yo me daba cuenta que pasaba como en circunstancias como esa, po. Y mi mamá me dijo que ese era el Espíritu Santo, que yo sentía, que estaba sintiendo. Y ¿sabes qué? Es lo mismo que me pasa cuando voy a actuar. Físicamente es súper parecido. Mira, hasta la voz se me pone un poco rara porque es así, es muy físico, tiene que ver con los pelos, la guata, la respiración, pero yo no lo controlo. Y de hecho parte la obra y hay unos 2 minutos, un par de minutos muy breves, que siento que voy a perder el control total y absoluto de todo, pero no ocurre, y bueno, eso se pasa, pero es una sensación así como de tirarse un precipicio un poco, no sé. ¿Y ahí en qué minuto empieza el placer? Porque la Bueno, todo descripción del esto me principio provoca mucho placer, pues no sé por qué. también. Entonces, pero entonces físico. Sí, es Entra por físico. por el cuerpo. Sí, Es pero que yo podría creo haber sido que la palabra, por ejemplo. no entra por el cuerpo, yo creo, sí, entra primero al cuerpo y después, sí, puede ser que esté sí, también está con la palabra después, por supuesto. Pero es que es toda una cosa que uno viene alimentando de antes, pues, del momento de todo el proceso, el ensayo, todo, es todo, yo creo, que se cuaja ahí en ese momento, justo antes de la función con el público. Y te gusta mucho. Sí, es lo que más me gusta hacer en la vida.
Pero es todo, no solamente, no solamente el momento del estar con el público, es todo el proceso, todo el trabajo, todo lo que significa el oficio, todo. Me gusta mucho. Sí, ¿cómo es tus procesos en los ensayos? ¿Eres calladita? ¿Eres Sí, sí, opinativa? soy más bien callada, sí, soy más bien callada. Hablo cuando algo ya me está atorando demasiado. Ahí, no, quiero decir algo con mucha necesidad, lo digo, pero sí, por lo general soy más de escuchar, pero estoy pensando mucho, escribo harto, rayo mucho los textos, anoto todos los pensamientos, todo lo que me parece interesante que digan también los compañeros, el director, rayo harto, pero sí. Prefiero, me gusta a mí como el estar callado, el silencio. De sureña, Escuchar. del sur, pues, más calladito. Qué bonito, Vero. Y has hecho un 25.000 personajes, pero ¿hay algo que a ti alguna experiencia específica de esta cosa del Espíritu Santo, particularmente fuerte en alguna función de alguno de estos roles que te ha tocado ¿Con la hacer? compañía? ¿Mm? Yo creo por ejemplo, recuerdo en Limítrofe, La Pastora del Sol, a mí me tocaba hacer un personaje que era un Paco, la Paca. Sí. Y era bien crítico para mí también, porque yo tengo un hermano Paco, carabinero. Entonces, yo me preguntaba harto en un momento, o sea, tuve harto conflicto ahí, po. Me conflictó de harto. Yo quería humanizar, no, son todos humanos los personajes, pero me preguntaba cuál era ese punto en que podía ser que hubiera algo bueno en este personaje, en este rol y, y dándole mucha vuelta, llegué no sé, finalmente decidí que solamente amando profundamente el rol, desde mi rol, amando profundamente el rol que interpretaba la April, yo podía cruzarme ahí, encontrarme ahí, encontrar algo ahí que me agarrara de la víscera. Y eso fue, y creo que finalmente terminé amando profundamente ese rol, porque significaba mucho para mí, también me hacía cruzarme en muchos aspectos. Lo mismo me pasó también con la dirigente que me tocó hacer en Plan Vivienda, también fue un personaje que cada función, no sé, pues era difícil también para mí, sentía que era muy grande ese rol, a veces sentía que me quedaba grande, que no daba yo con ese peso que significaba ser esa dirigente que movilizaba esta comunidad de vecinos. La obra era tan larga, además sentía que era como una epopeya pero Pero he era amado maravillosa. todos y cada uno de los personajes que he hecho en la compañía. ¿Tus Todos, papás todos te los han amo. visto? Solo mi mamá me ha visto actuar, mi papá nunca me ha visto actuar, porque mi papá es como un hombre de campo que no sale de la cueva. ¿Y tu mamá ha venido a Santiago a verte actuar? Sí, mi mamá cuando ha venido a Santiago y ha tocado que estoy en funciones, me ha visto. Y a veces, cuando hemos ido a Valdivia, tuvimos una función en Valdivia hace un tiempo, también me fue a ver, sí. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo la primera vez que te vio? Mi mamá me dice, hijita, bendiciones, Dios te dio tanto talento. No, mi mamá me ama profundamente y encuentra que todo lo que hago es maravilloso y soy su guagua. Ya, pero ¿y qué sentiste tú la primera vez que te vio? Porque se demoró en verte, po. Sí, pues se No demoró en fue a ver. ningún examen entre medio. No, pues, Pasaron no, muchos años. sí. Sentí nervio, pues nervio y una profunda responsabilidad también porque mi mamá, que me ha apoyado siempre, me venía a ver, me acuerdo que fue para el egreso, pues. Ahí vino, esa fue la Lloramos primera. mucho, sí, lloramos mucho después, al final, en el cóctel, sí, pues, mucha emoción y yo estaba muy feliz también de que al final de ese camino ella pudiera verme
actuar. Entonces fue muy emocionante. Qué bonito, Vero. ¿Cómo te imaginas tú a los 60? ¿70? 60. ¿60? 60. Sí. Yo me imagino actuando igual, todavía a los 60. Yo me imagino actuando, ojalá, y si no es actuando, me imagino continuando en la posibilidad de compartir la experiencia que yo he vivido y que tanto amo gracias a este oficio de ser actriz con otras personas. También me gustaría mucho hacer talleres con personas que nunca han tenido la posibilidad de acercarse al teatro, ni de ver teatro. Me gustaría mucho eso, compartirlo, compartir mi experiencia. ¿Te gustaría ya en el sur o cualquier parte? En el sur, porque también espero estar viviendo en otro lugar que no sea Santiago ya, ahí. ¿En serio? ¿Es un plan? Sí, sí, porque no me imagino la vida aquí en Santiago, así como la vida, eso sí, no. No sé cómo compatibilizar esto que a los 60 me gustaría estar actuando y no estar en Santiago. Está difícil, o sea, se puede hacer, pero ahí tengo que ver Sí se cómo. puede, yo creo que se puede. Sí, obvio que sí. Yo creo que se puede. Sí. ¿Cuál es la sensación que sientes cuando los estudiantes a los cuales tú les has hecho clase, ayudantía, les toca el examen? ¿Te pones nerviosa para el examen de los estudiantes? Sí, mucho, mucho. Y uno empieza a mover la boca, y como uno empieza a mover la boca mientras están actuando y el cuerpo como que se te empieza a mover. Sí, se pone nervioso uno como que porque hay algo de uno ahí también en todo el proceso. Imagínate acompañarlo. Sí, me pongo muy nerviosa. El egreso, porque yo nunca había sido ayudante de un egreso y el año pasado tuve la oportunidad de ser ayudante de un egreso y ¿De fue cuál egreso? del egreso que dirigió Bosco Cayo en la Católica. Ya. Sí, y fue realmente emocionante. No sé, eran como de repente el primer día de la función, el estreno, los miraba y sentía, no sé, mis hijos, no sé. ¿Se crea un afecto fuerte ahí? Y muy fuerte, porque imagínate trabajar días de la semana durante horas juntos, reírse, llorar, pasar por tanto, hablar, pensar, compartir este espacio del entrenamiento, saltar, cantar. Para mí todo eso me conecta mucho con las personas, mucho. Todo ese ¿Y espacio de investigar, de trabajar. ¿Y siente que les aportas? ¿Has Yo sentido que espero que aportas? sí, Sí, pero espero ¿lo que sí. sientes? Sí, lo siento en el cariño, lo siento en el cariño de la gente, lo siento en el cariño, porque después yo me encuentro con ellos y nos saludamos súper cariñosamente y ha sido también toda la gente que he conocido en la universidad a través de ese vínculo ayudante, estudiante, recibo puro afecto y cariño cuando me encuentro con esa gente después en la vida. Entonces yo digo, si no hubiese habido nada, si no hubiese pasado nada ahí, después no nos saludaríamos tan cariñosamente, no seguiría existiendo ese vínculo. Yo me whatsappeo todavía con alguna gente Qué que somos bonito. seguidores. Benito, entonces tú sientes que juntaste las dos carreras. Sí, siento que la junté. A mí me ¿Cómo gusta es eso? mucho, la junté porque, o sea, por la docencia, pues, creo, la pedagogía. Eso me gusta, poder compartir, porque, bueno, hablar de enseñar para mí es súper difícil, lo mismo, lo aprendí también estudiando pedagogía, que enseñarle algo a alguien es muy difícil, muy, muy difícil. A lo más uno puede acompañar a alguien en un proceso, en este camino de ir pensando,
Entonces, lo que más me gusta hacer, a mí me gusta ser profesor, este camino de la pedagogía, me encanta la docencia, pero si tiene que ver, en este caso, con algo que a mí me gusta hacer, poder compartir eso, lo que más me gusta hacer. No habría podido ser profesora de lenguaje y comunicación, definitivamente no. Eso no, pero esto sí, podría guiar, acompañar a alguien que quiera aventurarse, acercarse al mundo del teatro, de la actuación. Eso sí me gusta. Y ahí creo que se juntan las dos cosas. Muchas gracias, Berito. No, gracias a ti.